Buenos días, magistrada, magistrados, Secretaría General de Acuerdos. Hoy, 14 de diciembre de 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 47 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Asisto a esta sesión de pleno. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, titular de la cuarta sala, presente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general, presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo el orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 381/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Antes de iniciar con mi intervención, solicito que por su conducto se proponga a este pleno la posibilidad de exposición conjunta de los TOCAS listados como 381/21 y 386/21, al tratarse ambos de asuntos similares en cuanto a sus razonamientos y argumentativa por parte del recurrente, en contra de sendos acuerdos de la cuarta sala de este tribunal, que también comparten sus consideraciones y fundamentos similares. Es así que puede dictarse, puede exponerse en una sola ponencia y con votos separados. Esa es la propuesta, magistrado, de esta primera sala. Gracias, magistrado Gerardo
Arroyo y Figueroa. Pues vista la petición del magistrado Gerardo Arroyo y Figueroa, someto a consideración de este honorable pleno el tratar de o exponer de manera conjunta las ponencias relativas a los TOCAS 381 diagonal 21 PL y 386 diagonal 21 PL, listados como tercer y cuarto punto del orden del día. Quien esté a favor de la propuesta, por favor sírvanse de manifestarlo. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta de exposición conjunta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta de exposición conjunta de las referidas ponencias, por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Es así entonces que expongo lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 381 diagonal 21, al igual forma que el TOCA 386 diagonal 21, interpuestos ambos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Autorizados del Ayuntamiento de León, Guanajuato. En su carácter, este municipio de tercero con derecho incompatible, ambos en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la Cuarta Sala en los sendos procesos administrativos números 941 Cuarta Sala diagonal 21 y 943 Cuarta Sala diagonal 21. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos antecedentes más relevantes. Algunos ciudadanos, en su carácter de administradores de una persona moral, presentaron demanda de nulidad en contra de diversos actos consistentes en acuerdo de radicación de expediente para la expropiación, así como el decreto relativo. En torno al tema que nos ocupa, mediante proveídos de 17 de mayo de 2021, el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, entre otros aspectos, determinó tener al tercero con derecho incompatible, Ayuntamiento de León, Guanajuato, por no apersonándose al proceso de origen. Inconforme con lo anterior, quien representa a tal municipalidad en ambos expedientes, en ambos procesos, interpuso el recurso de reclamación que ahora se estudia y cuyo resolución nos compete. Es así que esta ponencia considera inoperantes el primero y segundo de los agravios que esgrime quien representa a la autoridad demandada y por ende insuficientes para modificar o revocar el acuerdo que se recurre. En esencia, manifiestan quienes recurren que, contrario a lo señalado por el magistrado de la Cuarta Sala, la representante apoderada sí contaba con atribuciones para comparecer al proceso de origen, con su carácter de apoderada general del Ayuntamiento de León, Guanajuato, como tercero con un derecho incompatible. De igual forma expresa que compareció dentro del plazo de 10 días que le otorga el artículo 283 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En principio, es de citarse lo que dispone el artículo 153 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el cual en su parte medular refiere que la representación de las autoridades corresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido, en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o reglamentos otorguen esa atribución. Es así que del ordenamiento legal antes transcrito, claramente se advierte que la representación de las autoridades, sea como demandado o bien como tercero con un derecho incompatible, pues la norma no hace distingo, corresponde al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido, en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o los reglamentos así establezcan. Así entonces, lo señalado por el recurrente respecto a que no resultan aplicables las reglas generales y disposiciones normativas establecidas en el Código de la materia para la representación de las autoridades demandadas cuando éstas comparezcan como terceros, se estima inexacto, pues ha quedado evidenciado que el Ordinal 253 en comento alude en su texto a las autoridades de manera general y sin circunscribir el carácter con el cual comparecen al proceso, esto es, se acuden como demandadas, demandantes en el juicio de lesividad, terceros con un derecho incompatible al del actor como en la especie e incluso como terceros auxiliares al proceso. Suponer lo contrario sería darle al ordinal una interpretación restrictiva que no se desprende de su sola redacción.
ni tampoco se deduce de la exposición de motivos respectiva. Atendiendo a ello, a que conforme el orinal 2 del mismo código, la interpretación de sus normas debe realizarse atendiendo, entre otros, al método gramatical o semántico, cuando con ello se agota la aplicación de la norma, sin perjuicio de aplicar igualmente como herramientas hermenéuticas la sistémica y funcional. No se soslaya que en el acuerdo recurrido no se determinó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por conducto de la Dirección de lo Contencioso de esa municipalidad, carezca de la competencia que le irrogan los artículos 42, fracción tercera, y 44, fracciones primera y segunda del Reglamento Interior de la Administración Pública de León, Guanajuato, atribuciones que hace notar el reclamante, sino que la determinación del magistrado instructor se basó exclusivamente en la redacción del multicitado orinal 253 de la codificación pluricitada. Se hace notar asimismo que en su recurso el reclamante no argumenta ninguna otra disposición reglamentaria de esa municipalidad para sostener, en su caso, pues, su legitimidad en el proceso. Finalmente, en relación a que la apoderada general compareció en tiempo como tercero con un derecho incompatible, dicho agravio tercero resulta inoperante, pues aun cuando en términos del artículo 283 del Código Multicitado, si hubiese presentado en tiempo el curso que nos corresponde por parte de la apoderada del municipio de León, ello no traería como consecuencia que se modificara el acuerdo recurrido para tener al tercero con derecho incompatible por apersonándose al proceso de origen. Lo anterior, dado que subsiste la interpretación del orinal 253 del Código en comento aplicado al acuerdo reclamado. Dicho en otras palabras, debía inoperante el disenso del reclamante, pues a pesar de lo acertado que pudieran resultar sus disertaciones, lo cierto es que sus argumentos esgrimidos en los agravios primero y segundo, cuyo estudio precede, no son suficientes para modificar o revocar el acuerdo de Marras. Así pues, el disenso en comento se torna inoperante, pues persiste una de las razones con base en la cual se dictó el acuerdo recurrido para tener a dicha autoridad por no apersonándose al proceso de origen. Por tanto, como consecuencia inoperante de los agravios en estudio, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar los acuerdos recurridos, tanto en el expediente 943, cuarta sala, diagonal 21, como en el expediente 941, cuarta sala, diagonal 21. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre las ponencias expuestas? No habiendo ningún comentario o observación, se someten a votación cada una de estas propuestas. En primer momento se somete a votación la ponencia del TOCA 381 diagonal 21 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. En segundo momento, someto a votación la ponencia del TOCA 386 diagonal 21 PL. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 381 diagonal 21 PL y 386 diagonal 21 PL han sido aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer la ponencia correspondiente a esta segunda sala. Y someto a consideración de ese honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 363 diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 28 de junio de 2021, pronunciado en el proceso administrativo 160, diagonal primera sala, diagonal 21, por el magistrado de la primera sala de este tribunal,
en el que se determina que no ha lugar a tener al actor por ampliando la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal se impugnó el oficio emitido el 23 de noviembre de 2020 por la Dirección de Obras Públicas del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual se determina como improcedente el requerimiento de pago que solicitó. Segundo, en el acuerdo recurrido se determinó que no ha lugar a tener a la parte actora por ampliando la demanda y se requirió a la autoridad demandada para que en el término de 3 días hábiles cumpla el requerimiento que se le formuló, haciéndole saber que de persistir el incumplimiento se le aplicarían los medios de apremio. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Al respecto, se considera conveniente señalar que los conceptos de agravio primero y segundo se abordarán de manera conjunta por estar vinculados. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la variación de motivos es una cuestión de fondo que debe estudiarse al momento de emitir sentencia, es decir, posteriormente al cierre de instrucción y no así en un acuerdo de trámite. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que al admitirse la contestación de la demanda, se permite que la autoridad sea oída con respecto a los hechos nuevos contenidos en su escrito, mientras que la parte actora, en su ampliación de demanda, no se le permite defenderse de esos nuevos hechos, lo cual viola su garantía de audiencia y equidad procesal. Son fundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el proceso administrativo, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 284 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, la ampliación de la demanda procede en 3 supuestos, a saber, cuando se impugna una negativa ficta, cuando la autoridad en la contestación argumenta el consentimiento tácito del acto impugnado y se considere que la notificación se practicó ilegalmente, y cuando en la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 282 de este código, sean desconocidas por el actor al presentar la demanda. De este modo, es el caso que el acuerdo recurrido se emite en contravención al supuesto señalado en tercer lugar, en virtud de que, analizando minuciosamente la contestación de demanda, se advierte que la autoridad está incluyendo cuestiones novedosas. Dicho de otra manera, significa que está haciendo argumentos novedosos o hechos que el recurrente desconocía al momento de presentar el escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, en virtud de que en el 5º punto del capítulo Hechos de la contestación de demanda, la autoridad expresó nuevos preceptos como fundamento legal y motivos para apoyar la improcedencia del pago reclamado por compensación, de donde resulta que la parte recurrente tiene derecho a ampliar su demanda y al no proceder en ese sentido, el acuerdo está actuando en contravención a lo señalado en los artículos 282 primer párrafo y 284 fracción tercera del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así las cosas, es menester respetar el derecho de la recurrente de ampliar la demanda, pues este instrumento tiene por objeto darle la oportunidad de que pueda expresar argumentos y ofrecer pruebas conducentes para impugnar las cuestiones desconocidas al formular su demanda inicial o introducidas por la autoridad al contestarla, ya que de no ser así, se le impediría desvirtuar las cuestiones novedosas aducidas en su contra en la contestación a los motivos o cuestiones de fondo, salvaguardando así en su favor el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este tenor, el acuerdo recurrido, al determinar que no ha lugar a la ampliación de demanda, resulta contrario a derecho, en virtud de que se interpreta y se aplica indebidamente la fracción tercera del artículo 284 del pluricitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Como se ha señalado, en la contestación de demandas se cambió el fundamento legal y la motivación del acto impugnado al aplicar por analogía o por mayoría de razón a la parte recurrente los artículos 111, 113 y 117 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, compensando la diferencia que resulte entre la cantidad determinada a favor del contratista por el monto reclamado como pago y el monto que se dice fue fijado por concepto de obra mal ejecutada. En el tercer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que es contrario a los artículos 267 y 281 del Código de la materia, que por segunda vez se requiera la autoridad demandada para que exhiba la solicitud presentada por la parte actora el 19 de noviembre de 2020, cuando debió tener por no ofrecida la referida prueba. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El escrito de fecha 19 de noviembre de 2020 recayó la respuesta del 23 de noviembre de 2020 emitida por la Dirección de Obras Públicas del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, y se integró el expediente respectivo con motivo de la obra pública denominada construcción de planta de tratamiento de aguas residuales. En la demanda, la parte actora omitió anexar la solicitud y el expediente referidos en el párrafo que antecede. Por consecuencia, la CUO, en ejercicio de las facultades para mejor proveer que le concede el artículo 50 del citado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, mediante auto de 28 de enero de 2021, por primera ocasión requirió a la directora de Obras Públicas demandada para que exhiba a su contestación de demanda copias certificadas de la solicitud presentada por el justiciable el 19 de noviembre de 2020 y del expediente administrativo respectivo. Ante el incumplimiento de la referida prevención, el magistrado CUO, con apoyo en el citado artículo 50 y en ejercicio de sus facultades para mejor proveer a través del auto de 28 de junio de 2021, por segunda ocasión, requirió a la autoridad demandada para que en el término de 3 días hábiles cumpliera el requerimiento que se le formuló, exhibiendo las copias certificadas de la solicitud y del expediente referidos en los párrafos que anteceden, haciendo saber que de persistir el incumplimiento se le aplicará el medio de premio consistente en la multa. De lo anterior se desprende que no se actualizan los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 267 y 281 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que las constancias solicitadas por segunda ocasión en el acuerdo recurrido no fueron ofrecidas por la parte demandada, sino requeridas de manera oficiosa por el magistrado CUO en los acuerdos referidos en supralíneas. Por ello, la entrega de las constancias de mérito no implica ofrecimiento de pruebas de la autoridad demandada, sino el deber de cumplir con las prevenciones que le formuló la sala de origen. En consecuencia, se propone a este honorable pleno modificar el acuerdo recurrido para el efecto que se tenga la parte actora por ampliando la demanda. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia de la segunda sala. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia.
Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 363, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 804, diagonal 21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome así al TOCA 804, diagonal 18, interpuesto por el secretario de Seguridad Pública y el presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, autoridad demandada, en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 928, diagonal 18, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. Por escrito presentado en este tribunal, la autoridad señalada en el proemio interpuso recurso de reclamación. En proveído dictado por la presidencia de este tribunal, se admitió a trámite el recurso interpuesto. Se ordenó dar vista a la contraparte y se designó como ponente al magistrado titular de la cuarta sala. Con motivo del juicio de amparo directo administrativo que promovió la parte actora y del cual tuvo conocimiento el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, mediante auto se ordenó suspender el recurso aludido. Por escrito presentado en ese tribunal fue propuesto por la parte actora del proceso de origen incidente de falsedad de la firma que calza el recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas del juicio de nulidad por conducto del servidor público que encarna dichas autoridades, pues indica la parte actora que la firma que calza el escrito de interposición del recurso es falsa, pues no corresponde, dice, a las firmas indubitadas que obran en el proceso de origen. En proveído dictado por la entonces presidenta de este tribunal, se admitió a trámite el incidente aludido, se ordenó dar vista a la contraparte y se tuvo por admitida la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por la actora, precisándose que dicha probanza se desahogaría en el momento procesal oportuno. En acuerdo con motivo del juicio de amparo directo administrativo 25, diagonal 2019, que promovió la parte actora, se ordenó suspender el incidente aludido. Mediante proveído, se ordenó reanudar la sustanciación del incidente de falsedad de firma en dicho auto. También se tuvo la parte demandada por perdiendo el derecho a nombrar perito y adicionar cuestionario. Asimismo, la presidencia de este tribunal requirió a la parte actora para que en término de 3 días hiciera comparecer ante la Secretaría General de Acuerdos al perito para la protesta y aceptación del cargo, apercibiéndole a la parte accionante que de no presentarse sin justa causa, no reúna los requisitos de ley o no acepte el cargo, la prueba sería declarada desierta. Finalmente, en el acuerdo aludido se reiteró la suspensión del recurso de reclamación hasta en tanto se resuelva el incidente de falsedad de firma. El perito de la parte actora, luego aceptar y protestar el cargo, rindió su dictamen. En auto de presidencia se ordenó remitir los autos del expediente al magistrado de la cuarta sala para elaboración del proyecto de resolución del incidente de falsedad de firma. En acuerdo, la presidencia del tribunal desechó por notoriamente improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad en contra del acuerdo en el cual se reanudó el trámite del incidente de falsedad de firma. El pleno de este tribunal dictó el fallo en el cual se desechó el incidente de falsedad de la firma que calza el recurso de reclamación propuesto por la actora del proceso de origen. Por auto se ordenó reanudar la sustanciación del recurso de reclamación. En dicho auto de presidencia se tuvo la parte actora por no desahogada la vista concedida y se ordenó remitir los autos del expediente al magistrado de la cuarta sala para elaboración del proyecto de resolución. De las constancias del TOCA se advierte que el recurso se interpuso oportunamente y que se reunieron los requisitos legales previstos para su procedencia. Así, la parte actora promovió el proceso de origen en contra de la remoción de su cargo como elemento de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, mediante oficio emitido por el secretario de Seguridad Pública Municipal y presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, mismo que fue notificado personalmente. De dicha demanda conoció la segunda sala, la cual admitió la demanda de nulidad y la registró, y seguido el trámite, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido del mismo, la autoridad demandada, en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación. Por escritos recibidos en este tribunal, el actor manifiesta su entera satisfacción con el cumplimiento de la sentencia dictada por la segunda sala.
en virtud de que narra la parte actora que la parte demandada cubrió todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenada. Inclusive, la parte actora exhibe copia del cheque a su nombre y confirma de recibido. Según los antecedentes que han quedado expuestos con antelación, es que se vuelve a reiterar que lo procedente es declarar sin materia el presente recurso de reclamación. El recurso de reclamación es un medio de defensa excepcional que tiene a su favor, en este caso, las autoridades para impugnar las sentencias de las salas que les sean desfavorables, con el objetivo de que se declare la validez de la resolución impugnada. En este contexto, la materia del recurso es verificar si son ciertas las violaciones que alega la recurrente, se cometieron en su perjuicio en la sentencia administrativa, con la finalidad de sostener la legalidad del acto impugnado en el juicio de origen. De ahí que si la autoridad demandada en el proceso que nos concierne acató la sentencia de nulidad, el recurso deja de tener efectos en la vida jurídica con motivo del pago que se realizó a favor de la parte actora, por medio del cual la parte demandada pretende cumplir con la sentencia emitida por la sala, aun cuando se encontraba pendiente de resolver el presente recurso de reclamación, hecho que no fue alegado por ninguna de las partes en el proceso de origen, y en consecuencia carece de relevancia el estudio de los argumentos que la autoridad plantea en el recurso, ya que aún en el caso de que fueran fundados, no podría revocarse o modificarse el fallo respectivo ante el cumplimiento de la sentencia respectiva. Por tanto, en esta hipótesis debe declararse sin materia la reclamación de la autoridad, en virtud de que posterior a su reclamo expresa su voluntad de cumplir con la sentencia y efectos, realizando actos concretos y materiales para ello, como es el realizar el pago económico a favor de la parte actora en esas condiciones, y particularmente, ante el cumplimiento que la propia autoridad da a la sentencia recurrida, lo procedente es declarar que ha quedado sin materia el presente recurso. En mérito del expuesto y fundado, lo procedente a juicio de esta ponencia es declarar sin materia el recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia dictada por la segunda sala de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 804 diagonal 18 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 519 diagonal 21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. El recurso de reclamación número 519 diagonal 21 fue interpuesto por el director de lo contencioso, adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación del Coordinador de Procedimientos Legales de Fiscalización, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 31 de agosto de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo sumario 921, diagonal primera sala, diagonal 21. Como antecedentes del asunto podemos relatar los siguientes. El 22 de marzo de 2021, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la orden de visita domiciliaria, acta de inspección y multa expedidos por la hoy recurrente. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde el 31 de agosto de 2021 el magistrado decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación final. El agravio, donde el recurrente argumenta que el objeto de visita no es genérico, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, es uno de los agravios, es infundado, atentos a lo siguiente. Del artículo 16 del artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los actos de molestia que emiten las autoridades administrativas deben cumplir ciertos requisitos mismos que evidencian su existencia, validez y otorgan certeza jurídica al particular. De dichos requisitos se destacan los siguientes:
constar por escrito, ser expedido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. La primera de las exigencias tiene el propósito de generar certeza sobre la existencia misma del acto de molestia. El segundo requisito tiene la encomienda de generar certidumbre en el justiciable, advirtiéndole que la autoridad está legalmente facultada para la emisión del acto de molestia. Finalmente, el tercer requisito informa al ciudadano los razonamientos y motivos jurídicos por los cuales la autoridad competente afectó su esfera jurídica, es decir, el motivo de la molestia. El tercer requisito, debida fundamentación y motivación, se erige como un elemento de validez fundamental del acto administrativo, ya que en virtud del mismo se revela ante el ciudadano por qué la normativa le es aplicable. Por ende, para generar certeza en el justiciable es menester que en el acto de autoridad se contengan los siguientes elementos: preceptos legales aplicables al hecho que se pretende regular, los hechos y circunstancias que motivaron el actuar de la autoridad y el razonamiento a través del cual se explique por qué esos hechos se subsumen en la norma citada. Esta exigencia es recogida también por el artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. A propósito de lo anterior, el artículo 110, fracción tercera, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y 35 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, vigentes al momento de la emisión del acto impugnado, establecen que uno de los requisitos que debe satisfacer la autoridad al emitir una orden de visita en materia de alcoholes consiste en la precisión de su objeto, lo que no solo debe concebirse como un propósito o un fin, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia. Es decir, el objeto de una orden de verificación constituye la delimitación del actuar de la autoridad a fin de determinar dónde empezarán y dónde terminarán las actividades que ha de realizar durante la verificación correspondiente, por lo que es dable concluir que el objeto de la orden de que se trate debe ser determinado para así darle seguridad al gobernado y no colocarle en estado de indefensión, tal y como lo establece la jurisprudencia intitulada Orden de verificación. Su objeto, hasta aquí la cita. En la especie, la orden de visita impugnada señala lo siguiente: verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y al consumo de bebidas alcohólicas. Hasta aquí la cita. Es evidente que la orden de visita es genérica y no cumple el mandato constitucional y jurisprudencial, ya que en términos de lo previsto por los artículos 22, 22-A y 23 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, el objeto del mandamiento debía circunscribirse a las particularidades del establecimiento a verificar, así como las obligaciones a las que se encuentra sujeto el actor como titular de una licencia de alcoholes para un giro específico y no dirigirse genéricamente a, cito, verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. Hasta aquí la cita. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de esta ponencia? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 519/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 11/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala
somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 11/21, interpuesto por el presunto responsable dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 30/20 en contra de la resolución dictada por el magistrado de la Sala Especializada. A manera de preámbulo, relataré los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. En el informe de presunta responsabilidad, la autoridad investigadora atribuyó a la hora recurrente como jefe de Ingeniería Hidráulica del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León la comisión de la conducta consistente en abusar de sus funciones en noviembre del 2014, al operar un tanque elevado a fin de suministrar agua a la ciudadanía sin que se hubiere entregado al organismo operador por parte de los desarrolladores del fraccionamiento, lo que trajo como consecuencia que dicho tanque tuviera como parte de su estructura una toma de agua clandestina, generando un perjuicio al patrimonio del organismo al dejar de cobrar el volumen de agua. Además, en dicho informe se precisó que como la conducta se actualizó durante la vigencia de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, la falta administrativa reprochada encuadraba en el artículo 11, fracción 19 de la mencionada ley. La autoridad sustanciadora remitió el expediente a la Sala Especializada de este tribunal debido a que la conducta reprochada al servidor público constituía una falta grave. En la resolución correspondiente, la Sala tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa del presunto responsable y le impuso como sanción la destitución del cargo. Ahora bien, en su expresión de agravios, el presunto responsable, aquí recurrente, sostiene que no se acreditó el nexo causal entre la conducta atribuida y la supuesta afectación patrimonial sufrida por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en adelante SAPAL, pues no se aportaron los medios de prueba idóneos para demostrar que derivado de la operación de la instalación del tanque se produjo el daño o perjuicio patrimonial señalado en la resolución. Refiere que, en cambio, se acreditó que la conducta fue consecuencia de la orden del entonces gerente del SAPAL a través de la declaración de ese funcionario público, la cual no fue valorada. Las disertaciones anteriores son inoperantes. En la resolución recurrida, la Sala precisó que la conducta imputada al sujeto a procedimiento tenía como fundamento los artículos 11, fracción 19 y 21, primer párrafo de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas en relación con el artículo 75, fracción primera del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León. Del informe de presunta responsabilidad, la Sala advirtió que al servidor público se le pretendía reprochar la conducta consistente en poner en funcionamiento una instalación para almacenar y distribuir agua potable, tanque elevado, sin que se hubieran cumplido los requisitos y condiciones administrativas aplicables y sin que se observara el deber de cuidado correspondiente, por lo cual la habilitación de aquella instalación que contaba con una toma clandestina provocó un daño patrimonial a SAPAL, puesto que se consumió agua potable sin la facturación y el pago respectivos. La Sala señaló que en la declaración del sujeto a procedimiento que presentó durante la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que el 8 de junio de 2011 el SAPAL recibió un escrito por medio del cual el representante legal del fraccionador manifestó que se habían terminado las obras del tanque elevado, por lo que solicitó la revisión y recepción de aquella obra por parte del organismo operador. Que en noviembre de 2014 se recibió el tanque elevado por parte de quien en esa época fungía como jefe de fuentes de abastecimiento de SAPAL. Que ese mismo mes se comenzó a operar el tanque elevado por indicaciones del entonces gerente de operación al sujeto a procedimiento. Que el 26 de febrero de 2018 el sujeto a procedimiento informó de la identificación de la infraestructura ajena al tanque elevado, a través de la cual se desviaron volúmenes de agua a otro predio, por lo que esa información se hizo del conocimiento de la gerencia comercial para el cobro del volumen de agua que se desvió. Que en atención a los señalamientos anteriores y a los elementos de prueba que obran en el informe de presunta responsabilidad, a decir del sujeto a procedimiento, la conducta no le es atribuible, sino a diversa persona.
Luego, la Sala precisó que en el caso se acreditó que el sujeto a procedimiento desempeñaba el cargo de jefe de Ingeniería Hidráulica de Zapal y que entre sus atribuciones se encuentra la prevista en el artículo 75, fracción primera, del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, que consiste en coadyuvar en el abastecimiento oportuno de agua a la población, con lo cual se cumplía con el elemento normativo y con el deber jurídico que se incumplió. Además, la Sala resaltó que en el Manual de Organización del Zapal constaba que el jefe de Ingeniería Hidráulica contaba con determinadas competencias técnicas y funciones genéricas del puesto, lo cual no controvirtió el sujeto a procedimiento. Asimismo, la Sala indicó que del informe de resultados elaborado por la Contraloría Interna del Zapal y del acta de hechos de 1 de noviembre de 2019, se concluía que el sujeto a procedimiento comenzó a operar el tanque elevado por indicaciones de su superior jerárquico y sin que se hubiera efectuado la entrega-recepción de la instalación hidráulica en los términos legales y reglamentarios respectivos. La Sala destacó la declaración del exgerente de Operación y Mantenimiento de Zapal, quien refirió haber autorizado la operación del tanque elevado por la falta de agua en la zona y la necesidad de regularizar el abasto, razón por la cual se solicitó autorización al fraccionador para operar el tanque. Derivado de lo anterior, la Sala determinó que el sujeto a procedimiento comenzó a operar el tanque elevado por indicaciones de su superior jerárquico y sin que se hubiera efectuado la entrega-recepción de la instalación hidráulica en los términos legales y reglamentarios respectivos. Respecto a lo argumentado por el sujeto a procedimiento en torno a que se desvirtió la conducta imputada porque hizo del conocimiento de las autoridades correspondientes la existencia de una infraestructura ajena al tanque elevado y que se han realizado las gestiones para el cobro del monto de agua potable no facturado, la Sala indicó que tales argumentos eran insuficientes para desvirtuar los motivos y fundamentos de la acusación, puesto que se acreditó que el tanque se operó sin que existiera una entrega ni una revisión técnica de la obra que hubiera permitido advertir la existencia de la infraestructura mediante la cual se desvió el agua y se generó un consumo que no se pagó. Agregó la Sala que el reconocimiento del sujeto a procedimiento acerca de las acciones legales realizadas para recuperar el pago del agua potable consumida de forma irregular constituye en realidad una confesión de que se provocó un daño patrimonial al Zapal y el servicio público de agua potable que se prestaba a través del tanque elevado y sus obras accesorias se llevó a cabo de forma deficiente, es decir, contrario a las normas y procedimientos aplicables, y el encausado desempeñó sus atribuciones de forma indebida. En consecuencia, la Sala concluyó que se colmaron todos los elementos de la falta administrativa imputada al acusado. También determinó la Sala que se acreditaba la gravedad de la falta porque la conducta formó parte de un conjunto de hechos que tuvieron como consecuencia el consumo de agua potable a favor de terceros sin que se contara con el contrato y la facturación adecuadas, por lo cual se consumieron sin facturación 202.998 metros 39 centímetros cúbicos de agua potable, con un valor estimado de 6.103.855.46 pesos, como se desprende del informe de presunta responsabilidad en relación con el oficio del subdirector general administrativo del Zapal y se corrobora con el escrito presentado por el sujeto a procedimiento en la audiencia inicial, donde admitió que hubo un consumo no facturado y que el organismo operador ha realizado acciones para recuperar el consumo no cubierto. Ahora bien, como el recurrente no refuta las consideraciones con base en las cuales la Sala determinó que las pruebas ofrecidas en el procedimiento acreditaban la conducta que se le reprochó y que esa conducta actualizó la hipótesis descrita en el artículo 11, fracción 19 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, entonces las disertaciones expresadas resultan inoperantes. El recurrente alega
que se le atribuye una conducta que se encuadra en la fracción 19 del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas y se identifica con el supuesto previsto en el artículo 57 de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, los elementos constitutivos de cada hipótesis normativas presentan variaciones sustanciales. También alega que el informe de presunta responsabilidad se sustentó en el artículo 57 de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas, el cual entró en vigor con posterioridad a la ejecución de la conducta reprochada, lo cual se llevó a cabo en noviembre de 2014. Los argumentos expuestos son infundados. Del análisis al informe de presunta responsabilidad se advierte que la autoridad investigadora aplicó la actual Ley de Responsabilidades Administrativas a la parte procedimental. El artículo 11, fracción 19 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en la época de los hechos. Respecto de la parte sustantiva, definición de la falta administrativa, y para determinar la gravedad de la falta, se atendió a lo previsto en los artículos 21, primer párrafo de la ley abrogada y 57 de la ley vigente. No obstante, lo relevante en el caso es que el análisis de la sala realizó en la resolución recurrida a fin de determinar la comisión de la falta administrativa se efectuó con base en el artículo 11, fracción 19 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. Incluso se precisó en la resolución recurrida que si bien la conducta imputada a la hora recurrente ocurrió en noviembre de 2014, esto es, antes de que entrara en vigor la actual Ley de Responsabilidades Administrativas en cuanto a la parte adjetiva, en la tramitación y resolución del asunto resultaba aplicable el nuevo sistema previsto en la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas porque la denuncia de los hechos se recibió el 6 de abril de 2018. Así pues, dado que para la determinación de la falta administrativa se subsumió la conducta reprochada en la normativa vigente al momento en que ocurrió, entonces la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por el inconforme, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. A favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 11/21 PL fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito de cuenta a los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fueron promovidas excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1129 del 2019, 862 y 2217 del 2020 por los autorizados de las partes actoras. Las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario o observación, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, por favor, señora secretaria.
En tal sentido, informo como segundo asunto general que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas a efecto de derogar los artículos 220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, reformar la fracción 12 del artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, reformar las fracciones 10ª y 11ª del artículo 72 y adicionar las fracciones 7ª y 8ª del artículo 89, recorriéndose en su orden las siguientes de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, y reformar los artículos 23 bis y 23 ter de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes las opiniones jurídicas realizadas, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, se somete a votación de este honorable pleno las opiniones jurídicas en cuestión. Quienes estén de acuerdo con las mismas, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de las propuestas. Primera sala, a favor de las propuestas. Tercera sala, a favor de las opiniones jurídicas. Cuarta sala, a favor de las propuestas. Sala especializada, a favor de las propuestas. Gracias. Las propuestas han sido aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Y para su oportunidad, remítase al Congreso del Estado. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 47 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 10:27. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, buen día.